el doctor Germán creo que aún no ha terminado clases y algunos alumnos no están. Y mi compañera Yameli Paredes me acaba de escribir y dice que no va a poder asistir porque se cortó la luz en su casa. Ya, a ver. Ya. De acuerdo, doctor. Ya, está bien, no hay ningún problema. Ah, doctor, perdón, mi otra compañera también, Fiorella Niño de Guzmán. Me había olvidado. Perdón, doctor. Ya. Bien, entonces esperaré un ratito más para poder descargar la asistencia. Ya me avisas cuando ya hayan terminado anatomía. Doctora, disculpe, ya acabó. ¿Sí, ya acabó? Perfecto. Sí, doctora. Ya está, ya, entonces ya no hay problema. Muy bien, vamos a comenzar. No les voy a proyectar nada porque después se preocupan y me dicen, no, no estamos viendo diapositivas. No les voy a proyectar nada, pero vayamos viendo, supongo que tienen sus diapositivas, tienen sus anotaciones, vayamos viendo porque les voy a hacer un repaso de toda esta secuencia de las pruebas estadísticas, ¿de acuerdo? Y también tengan a mano el gráfico que hemos explicado en contraste de hipótesis. Les dije estos dos gráficos, estas dos tablitas, ténganlas presentes siempre, guárdenselas muy bien, en donde está la campana de Gauss con todas las interpretaciones, con el ejemplo que habíamos puesto de Z, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer esta explicación. Vamos a comenzar diciendo que cuando hablamos de estadística, hay estadística descriptiva y estadística inferencial. En primera y en segunda fase hemos estudiado estadística descriptiva. Y esta estadística descriptiva va a depender del tipo de variable. Cuando la variable es cualitativa, tenemos medidas de resumen de estadística descriptiva. Y ahí habíamos estudiado razón, proporción, tasa. Y cuando hablamos de las variables cuantitativas, ahí también tenemos una estadística propia. Cuando son cuantitativas, habíamos calculado en el Excel las medidas descriptivas. Habíamos ido a datos, análisis de datos, y ahí poníamos estadística descriptiva. Y el Excel nos devolvía unos resultados. Y eso es lo que me preocupa un poco, porque me han escrito bastante. Y me dicen, así está bien la tabla, y me ponen la tabla que devuelve el Excel. Cuando hemos trabajado en Excel, yo les he dicho, esta no es una tabla. No pueden copiar y pegar, porque no es una tabla. No está organizada la información. Y les he puesto en el examen también, les he pedido en el examen, organicen una tabla de medidas descriptivas. Y ahí les dije, primera columna, estadísticos. Y ahí tenían que hacer el listado. El símbolo de media, paréntesis, desviación estándar. Valor mínimo, valor máximo, rango, coeficiente de variación. Habíamos agregado percentiles. Y al lado van todos los datos. Si está por género, una columna de resultados para masculino, otra columna para femenino. Si estuviese por más categorías, para cada categoría vamos a tener esos valores, que son de una variable cuantitativa. Ahora, dijimos que cuando hacemos esas tablas, tenemos que interpretarlas también en esos términos, en base al rango, a la dispersión, mejor hablo en términos generales, ¿no? Interpretarla en base a las medidas de tendencia central, a las medidas de dispersión, a las medidas de forma,
asimetría, kurtosis, a las medidas de posición, percentiles, cuartiles. No es que tienen que calcular todo, no es todo. Tienen que elegir qué necesitan de acuerdo a los objetivos del trabajo. Por ahora estamos haciendo todo, porque estamos aprendiendo. Pero luego ustedes leyendo otros artículos van a aprender, poco a poco van a aprender a elegir qué necesitan para su artículo. ¿De acuerdo? Eso con respecto a la estadística descriptiva. En esta fase hemos comenzado a estudiar estadística inferencial. Y la estadística inferencial nos va a permitir dar un resultado de asociación, de relación, de dependencia, de efecto, de comparación, mínimo de dos grupos. Eso es hacer estadística inferencial, de dos variables. Tenemos que comparar. En estadística inferencial se habla de contraste de hipótesis. Y para poder hacer un contraste, tenemos que tener mínimo dos cosas que comparar. En estadística son variables, son grupos que comparar. Se puede hacer una investigación solo con estadística descriptiva. Ahí los resultados se presentan de manera independiente para cada variable. Se puede hacer una investigación solo con estadística inferencial. Se puede hacer una investigación con estadística descriptiva y estadística inferencial. ¿De acuerdo? En esta parte estamos hablando de estadística inferencial. Y para hacer estadística inferencial, sí o sí tenemos que aplicar una prueba estadística. Sí o sí tenemos que aplicar una prueba estadística. Y para aplicar una prueba estadística, necesitan seguir mínimo 4 pasos, ya de forma resumida 4 pasos. Primer paso, plantear las hipótesis. Segundo paso, calcular el estadístico de la prueba para su investigación. Tercer paso, calcular el estadístico crítico que les he enseñado a sacar de la tabla en algunas pruebas. Y en las otras, lo sacamos de los resultados que nos da el paquete estadístico. Y paso número 4, realizar la interpretación. Eso es propio de la estadística inferencial, es propio de la aplicación de las pruebas estadísticas. Existen varias pruebas estadísticas. Ya las hemos estudiado todas, las principales, porque hay más. Las principales las hemos estudiado. Estas pruebas estadísticas están puestas en la última tabla del tema contraste de hipótesis. Hay condiciones para poder utilizar una prueba estadística. No podemos utilizar la prueba porque se nos antoja utilizarla, no. Si nosotros ponemos datos al Excel o al SPSS y le damos una orden, nos va a devolver un resultado. Pero ese resultado tiene que ser correcto, tiene que tener criterio científico. No es presentar un resultado por presentar. Entonces, esa tabla que les digo, la última diapositiva que está en contraste de hipótesis, también les dije guárdensela bien, porque esa tabla les va a permitir recordar cuándo pueden utilizar una prueba estadística. En base a eso, hemos estudiado pruebas estadísticas. A ver, repasemos rápido. Hemos estudiado chi cuadrado. ¿Cuándo se utiliza chi cuadrado? Hemos estudiado el modelo de la prueba de independencia. Y dijimos que en este modelo necesitamos dos variables activas para encontrar si existe o no relación entre estas variables cualitativas. Entonces, chi cuadrado se utiliza para variables cualitativas
ya sea en la escala nominal o escala ordinal. Luego, ¿sí? ¿Alguien me habló? No, ya. Luego habíamos estudiado TED-Student. ¿Cuándo se utiliza TED-Student? Cuando tenemos una variable cuantitativa. Dos grupos que pueden ser muestras independientes o que pueden ser muestras relacionadas. Y tercera condición, que cumplan con distribución normal. Otra vez, ¿cuándo utilizamos TED-Student? Variable cuantitativa. Dos grupos, como independiente o como muestras relacionadas. Muestras independientes o muestras relacionadas. Y que cumpla con una distribución normal. Solo dos grupos. Decimos son muestras independientes cuando los resultados pertenecen a grupos diferentes. Puedo decir masculino, femenino, son dos grupos totalmente diferentes. Esas son muestras independientes. Puedo decir quemadura 1, quemadura 2, son muestras independientes, son grupos diferentes. ¿Cuándo son muestras relacionadas? Cuando los dos grupos de datos los tenemos para una misma categoría. Por ejemplo, yo puedo decir masculino, y en masculino tengo inicio y final. Puedo decir femenino, inicio, final. Puedo decir quemadura 1, inicio, final. Quemadura 2, inicio, final. Si comparamos inicio, final, son muestras relacionadas. Una insistencia más. ¿Cuándo aplico TED-Student? Cuantitativa. Dos grupos, como muestras independientes o muestras relacionadas, y que cumplan con una distribución normal. Pero, ¿qué pasa si no cumplen con una distribución normal? Si no cumplen con una distribución normal, tenemos que utilizar una prueba no paramétrica. ¿Y cuál es la prueba que reemplaza a TED-Student para muestras independientes? Udemann-Whitney. Eso anótenlo bien, por favor. Reemplaza a TED-Student para muestras independientes cuando no cumple con la distribución normal, Udemann-Whitney. Y reemplaza a TED-Student para muestras relacionadas cuando no cumplen con distribución normal, la prueba de Wilcoxon. Pero además, Udemann-Whitney y Wilcoxon también se utilizan para variables cualitativas en escala ordinal, solo en escala ordinal. Pero, ¿qué pasa si ahora tenemos variable cuantitativa más de dos grupos? Más de dos grupos. También como muestras independientes o como muestras relacionadas. Ahora podríamos estudiar, por ejemplo. Quemadura 1, quemadura 2, quemadura 3. Ya no tengo dos, tengo tres muestras independientes, tres grupos diferentes. Las personas de quemadura 1 son diferentes a la de 2, diferentes a la de 3. Son diferentes, cada una con sus propios efectos, sus propias características. Son independientes un grupo de otro grupo. Pero también puedo tener muestras relacionadas, cuantitativa, más de dos grupos relacionados. Entonces, ¿qué puede ocurrir ahí? Yo puedo tener el grupo de quemadura 1, y al grupo de quemadura 1 le mido en el día 0, a los 2 días, a los 4 días, a los 6 días. Tengo más de dos grupos.
pero estoy midiendo a este grupo que tiene quemadura 1. Le estoy midiendo 4 veces. Esas 4 medidas pasan a ser muestras relacionadas. ¿De acuerdo? Entonces, una vez más, si tenemos variable cuantitativa, más de 2 grupos, muestras independientes o muestras relacionadas que cumplan con distribución normal, utilizamos análisis de varianza. ¿Ya? Utilizamos análisis de varianza. Pero, ¿qué pasa si no cumple con la distribución normal? Si no cumple con la distribución normal, tengo que reemplazar el análisis de varianza. Entonces, ¿quién reemplaza a una variable cuantitativa más de 2 grupos que no cumple con distribución normal? ¿Quién reemplaza? Kruskal-Wallis. ¿Y quién reemplaza a una cuantitativa muestras relacionadas que no cumple con distribución normal? ¿Quién reemplaza a esa ANDEVA? ¿Quién reemplaza? La prueba de Friedman. ¿De acuerdo? Si hablamos de TED-Student, Udemann-Whitney para independientes, Wilcoxon para relacionadas. Y si hablamos de ANDEVA que no cumple distribución normal, Kruskal-Wallis para independientes y Friedman para relacionadas. Eso es todo. Ah, no, me estoy olvidando. Kruskal-Wallis y Friedman también se utilizan para variables cualitativas en la escala ordinal. Por eso cuando les expliqué la tablita les dije sus vecinas, porque está una al lado de la otra. ¿De acuerdo? Esas son todas las pruebas, esas son todas las pruebas. Entonces, si nosotros tenemos chi cuadrado, Udemann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Friedman, esas pruebas se les dice no paramétricas, porque no necesitan cumplir con una distribución normal. Se utilizan en una variable cualitativa ordinal. Excepto chi cuadrado, las otras reemplazan a TED-Student y análisis de varianza, dependiendo cada caso. Y cuando decimos TED-Student y análisis de varianza, son pruebas paramétricas para variables solo cuantitativas y que cumplan distribución normal. Ese es el resumen de las pruebas. Pero ahora viene la otra parte, ¿no? La preocupación de algunos de ustedes. La interpretación. La interpretación es una sola para todo. Para todas las pruebas, absolutamente todas se interpretan de la misma forma. ¿Cómo se interpreta? Ahí nos podemos ubicar en esos 2 gráficos que les he dado al inicio, cuando hemos estudiado contraste de hipótesis. ¿Cómo se interpreta? Tenemos un modelo base. Ya todos imaginando, dibujando en su mente lo que les estoy diciendo. Tenemos un modelo base. Nosotros lo habíamos explicado con valores de Z, pero es lo mismo trabajar con Z. Luego, en vez de Z, poner chi cuadrado, valores de chi cuadrado. Luego, en vez de chi cuadrado, poner valores de TED-Student. Luego, en vez de TED-Student, poner valores de Udemann-Whitney. Poner valores de F del análisis de varianza. Poner valores de Wilcoxon. Poner valores de Kruskal-Wallis. Poner valores de Friedman. Es lo mismo. Cambian los valores por las características de cada prueba, pero es la misma interpretación. No nos hagamos problemas con eso. Entonces les decía, tenemos un modelo base. Nuestro modelo base normal, con curva normal, con la campana de Gauss, será para Z, para TED-Student, para análisis de varianza. Y será asimétrico, con una cola hacia un lado, hacia la derecha. ¿Para quiénes? Para chi cuadrado, Udemann-Whitney
Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Friedman. ¿De acuerdo? Pero sea simétrico o sea asimétrico, es la misma interpretación. ¿Ya? Es la misma interpretación. A ver, jóvenes, alguien me está escribiendo que los están retirando del grupo. Yo los quiero mucho y no me gusta llamar la atención. Los respeto muchísimo. Están en una formación profesional, son grandes, ya saben lo que quieren, saben por qué están aquí. ¿De acuerdo? Respetemos a los compañeros. Se acepta la broma una vez, pero no reiteradamente. ¿De acuerdo? No reiteradamente. ¿Sí? Cuando ya se reitera lo mismo, ya cae pesado. Ya está, la broma una vez, pero más no. ¿Sí? Nos estamos formando, estamos en una hora en que la tenemos que aprovechar. Hay varias cosas de estadística que no las estamos haciendo, otras. Pero yo estoy segura que si ustedes aprenden esto que les estamos dando, que tanto les he insistido a lo largo de este semestre, con eso básico van a poder leer todo, van a poder entender todo. ¿De acuerdo? Entonces no interrumpamos a los compañeros. Los están sacando del grupo. ¿Sí? Ayer estuvo el internet malo, ¿no? A mí se me cortó varias veces en la clase y finalmente nos enteramos que fue un problema general. Pero eso lo entendemos cuando es un problema técnico general. Pero si estamos jugando, si estamos adrede haciendo las cosas, no, por favor, respetemos. ¿De acuerdo? Respetémonos todos. ¿Ya? Yo les voy a agradecer eso, por favor. Bien. ¿En qué me quedé? Ya. Me parece que les estaba diciendo que interpretar con una curva normal o interpretar con una curva asimétrica es lo mismo. ¿De acuerdo? Es lo mismo, no cambia la forma de interpretación. Entonces, sea normal o sea asimétrica, tenemos un modelo base. ¿Nuestro modelo base cuál es? Nuestro modelo base es la campana, y en esa campana a la derecha, una línea. Esa línea puede tener un valor de z, un valor de chi cuadrado, un valor de t de Student, un valor de Udemann-Whitney, un valor de Friedman, un valor de cualquier prueba. Esa línea va a tener un valor que a la derecha nos deja el llamado error alfa. Y ese error alfa máximo cometido en medicina, 0,05. Entonces decimos, este va a ser nuestro valor crítico base. El error alfa, 0,05. Entonces, insisto, va a haber una línea. Y esa línea se para en ese error 0,05. Perfectamente conocido. Ahora, ese error que está a la derecha, le decimos error alfa, por el concepto, porque ya sabemos qué cosa es el error alfa. Pero, ¿qué cosa es? Es el área que está bajo la curva. Recuerden la distribución normal. Es una probabilidad. Yo les había preguntado cuando hicimos curva normal, les había dicho, ¿qué porcentaje de personas tiene una presión mayor a 130 milímetros de mercurio? La línea es 130. ¿Y qué porcentaje tendrá mayor a 130? Calculábamos Z, nos íbamos a la tabla y la tabla nos decía qué proporción de personas, qué porcentaje. Ahora estamos trabajando con un valor de 0,05, que es lo mismo que decir 5%. Y a eso le hemos dicho error alfa. ¿De acuerdo? Esa es la base. Entonces va a haber un valor de cada prueba que nos va a separar exactamente en ese porcentaje de 5% a la derecha, que lo conocemos como error alfa.
Pero también esa misma línea nos da dos zonas. Una zona a la derecha, que coincide con el error alfa, en donde nos dice, acepta la hipótesis alternativa. Eso no lo tienen que dudar, eso es así. Eso es así, se acepta la hipótesis alternativa. Pero a la izquierda tenemos otra zona. Y la zona que está a la izquierda de esa línea que se paró en 0,05, ahí se acepta la hipótesis nula. Cuando decimos se acepta la hipótesis nula, significa que estamos aceptando la igualdad. Significa que voy a decir A es igual a B. Y cuando me dice acepta la hipótesis alternativa al lado derecho, estoy aceptando la diferencia. Estoy aceptando que A es diferente de B. Esa es la base. Esa es la base. Sobre esa base, nosotros vamos a poner nuestros resultados. Sobre esa base vamos a poner el resultado de la investigación, sea cual sea la prueba. ¿De acuerdo? Entonces, hacen una investigación y van a calcular un resultado. Ese resultado lo tienen que ubicar. Imaginemos, yo estoy trabajando con chi cuadrado. La línea de chi cuadrado vale 5. A la derecha voy a tener, ya para no confundir, la línea de chi cuadrado vale 8. A la derecha voy a tener un error del 5%, 0,05. Esa línea de 8 se le dice valor crítico, 8, porque me está separando esa área que conocemos bien, 0,05. Si nosotros hacemos nuestra investigación y nos sale 10, a ver rapidito díganme, y nos ha salido 10 en nuestra investigación, ese 10 lo tenemos que ubicar en la base anterior. ¿En dónde queda? A ver, ¿me han escuchado? La línea base, el valor crítico es 8. El 8 separa el error 0,05. En nuestra investigación nos ha salido 10. ¿En dónde ubicamos ese 10? ¿En dónde queda ese 10? Donde se acepta la hipótesis alternativa. Perfecto. Perfecto. ¿Y cómo es P? Menor. Menor a Menor. 0,05. Excelente. 10 ha caído a la derecha. Y si ha caído a la derecha el 10, es una nueva línea que está haciendo un área más chiquita que 0,05. Entonces, así de fácil. Acepto la hipótesis alternativa y P es menor a 0,05. En ese caso yo voy a decir, existe diferencia significativa, entre paréntesis P menor a 0,05, entre A y B. Pero ¿y qué pasa si no nos ha salido 10 y nos ha salido 4? ¿En dónde cae el 4? Donde se acepta la hipótesis nula. Donde se acepta la hipótesis nula. ¿Y cómo es P? Mayor a 0,05. Excelente. Estamos al otro lado, al lado izquierdo. Y entonces, ahí, ¿cómo voy a interpretar? Voy a decir, no existe diferencia significativa, paréntesis, P mayor a 0,05, porque nuestra línea 4 está más lejos, está haciendo crecer esa área de 0,05, ¿no? Entre A y B. Así de fácil. Pero ahí les recuerdo otra cosa. Cuando alguien decide trabajar con un error de 0,05, solo tiene dos posibilidades de interpretación. O dice que acepta la nula y P es mayor a 0,05, o dice que acepta la alternativa y P es menor a 0,05. O el resultado de tu investigación cae a la derecha o cae a la izquierda. No hay más. Quien decide trabajar con 0,05. Pero también saben ustedes que podrían trabajar con menos error.
con un 95% bilateral, con un error alfa de 0,025. Entonces, es otra línea. Si deciden trabajar con 0,025, tienen 3 posibilidades de interpretación. Tal cual esté en su gráfico, por favor, no lo duden, tal cual. Si les ha salido un valor que está superando, perdón, que es más chiquito, mejor diré así, que es más chiquito que el del 5%, interpretan diciendo, acepto la nula y P es mayor a 0,05, así, tal cual está en el gráfico. Repito, si ustedes han decidido trabajar con un error de 0,025 y les ha salido un resultado más chiquito que el 5%, dicen P mayor a 0,05. Nunca se dice P mayor a 0,025 y aceptan la nula. Si les ha salido entre el 5% y el error que ustedes están estudiando, 2,5, o si quieren, si les ha salido entre la línea del 0,05 y la línea del 0,025, interpretan aceptando la alternativa y P menor a 0,05. Por más que ustedes estén trabajando con 0,025. ¿De acuerdo? Interpretan así, acepto la alternativa y P es menor a 0,05. Y si les ha salido el valor más grande que la línea del 0,025, aceptan la alternativa y ese es el único caso en donde dicen P menor a 0,025. Otra vez, si trabajan con un alfa 0,05, 2 posibilidades de interpretación. Aceptan nula, P mayor a 0,05, o aceptan alternativa, P menor a 0,05. Si trabajan con un alfa de 0,025, 3 posibilidades de interpretación. Las 2 anteriores, aceptan nula, P mayor a 0,05, aceptan alternativa, P menor a 0,05, o aceptan alternativa, P menor a 0,025. Y quien decida trabajar con 1% de error, quien decida trabajar con un alfa 0,01, tiene 4 posibilidades de interpretación. Las 3 anteriores y la última que dirían, acepto alternativa, P menor a 0,01. Solo que ahí agregan la palabrita mágica, ¿no? En donde dice, existe diferencia altamente significativa. ¿De acuerdo? Altamente significativa. Y si su dato, si ustedes están trabajando con el 1% de error o 0,01 y su resultado salió en los otros 3, interpretan como está ahí. Como está ahí. Por eso guárdense ese gráfico, analícenlo bien el gráfico. Si tienen dudas, pregunten, por favor, pregúntenme. ¿De acuerdo? Dime Alejandro. ¿Podría repetir lo último con el 0,01? Ya, sí. Hasta ahí nosotros tendríamos nuestro gráfico, miren, con una línea que te da el área de 0,05, toda. Otra línea que te va a dar un área a la derecha de 0,025. Y una tercera línea que te da el área de 0,01. Un error más chiquito. ¿De acuerdo? Entonces, en tu investigación, tú quieres trabajar con un error de 0,01, chiquitito. Imagina que en tu investigación te sale un valor que es más pequeño que la línea del 5%. Entonces ahí vas a tener que decir, acepto la nula y P es mayor a 0,05. No existe P mayor a 0,25, no existe P mayor a 0,01. El único que existe es P mayor a 0,05, pero tiene que tener un valor más chiquito que la línea del 5%.
En cualquier prueba, todas son iguales. Si tu resultado te ha caído entre la línea del 5% y la del 2,5%, interpretas diciendo P menor a 0,05, acepto la alternativa. Tal cual está en el gráfico. Si tu valor te ha caído entre la línea del 2,5% y la línea del 1%, puedes interpretar con P menor a 0,05 o P menor a 0,25. ¿De acuerdo? Cualquiera de los dos. Y en ambos casos se acepta la hipótesis alternativa. Y si tu resultado es más grande que la línea del 1%, ahí dices, acepto la alternativa, P es menor a 0,01, y dices, existe diferencia altamente o muy significativa. Hay que agregar eso, altamente, muy significativa, cuando es el error de 0,01. ¿Se entendió más? Sí, un poco más, doctora. Es que lo tenemos que practicar, ¿de acuerdo? Lo tenemos que practicar, ¿de acuerdo? Y no se hagan problemas, simplemente en vez de Z pongan valores de chi cuadrado, en vez de chi cuadrado pongan valores de T de Student, ¿sí? Pero ahora viene el otro tema de las pruebas o de los resultados que nos devuelve el paquete estadístico, ¿de acuerdo? Yo insisto con esto. En esa campana hay líneas, hay una línea de chi cuadrado, y la línea te separa un área, por ejemplo, un área del 5% o 0,05 en proporción, ¿de acuerdo? La línea y el área. Cuando haces tu prueba estadística, la prueba también te va a dar una línea y también un área. La línea te va a separar un área, ¿de acuerdo? Y entonces lo que nosotros comparamos puede ser línea. Puede que el valor de la línea sea más chiquito que el crítico o más grande que el crítico, el valor de la línea. Pero también yo puedo comparar área. Puedo comparar cómo es el área de nuestro resultado con lo que hemos elegido. Puedo comparar cómo es el área de nuestro resultado con el área de 0,05, por ejemplo. O puedo comparar cómo es el área de nuestro resultado con el área de 2,5 o con el área de 1%. ¿De acuerdo? Podemos comparar áreas. Cuando hacemos Excel, el Excel nos devuelve las dos cosas. Nos devuelve línea de nuestra investigación. Línea crítica, el valor crítico. Y también el Excel nos devuelve una probabilidad, que es de nuestra investigación. Nos devuelve área, que es de nuestra investigación. Y basta con que nos dé el área de nuestra investigación, porque esa área de la investigación la vamos a poder comparar con el área del error. Y aquí sí les voy a compartir la práctica de la que estaban hablando, ¿no? Me dijeron, no ha hecho las diapositivas. Hay diapositivas de Kruskal-Wallis, ya no hice las de Friedman, porque es lo mismo, ya. Aquí en la práctica 15 tenemos las dos pruebas. Ya sabemos que Kruskal-Wallis se utiliza para reemplazar a Andeva en muestras independientes. Friedman se utiliza para reemplazar a Andeva muestras relacionadas. Excel no hace pruebas no paramétricas. Las no paramétricas las hacemos en el SPSS. Estas pruebas yo las he hecho en el SPSS. ¿De acuerdo? Entonces, ya conocemos, ¿no? Son más de 2 grupos. 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Este es de 5 a 6 años. Muy diferente, 7, 8 años. Son personas diferentes, de grupos diferentes. Entonces, esta es una muestra independiente. Son muestras independientes.
Si yo le hago la prueba de normalidad, la simetría no me va a salir 0. Y si la simetría no me sale 0, no tiene distribución normal. Y entonces, ¿qué prueba puedo aplicar? Se supone que ahí he debido aplicar Andeva, porque es cuantitativa, pero no puedo aplicar Andeva porque no tiene distribución normal. Entonces, ¿quién reemplaza a Andeva, que es cuantitativa, muestras independientes? Kruskal-Wallis. Hemos ido al SPSS, he aplicado la prueba y me sale esto. ¿De esto qué me interesa? Esta tablita que dice estadísticos de prueba. Miren aquí, en la tablita nos dice H de Kruskal-Wallis, se le simboliza con H. El estadístico se le simboliza con H mayúscula. Este valor es la línea de nuestra investigación. ¿De acuerdo? Esa es la línea de nuestra investigación. Pero el SPSS no me está dando la línea que separa 0,05, no me da. Y si yo no conozco la línea que separa 0,05, si no conozco el valor de la línea que separa 0,05, ¿cómo podría saber si este 22 está a la derecha o está a la izquierda? No podría. ¿De acuerdo? No podría. Con este valor de línea no podría. Pero no nos hacemos problemas, porque a la vez nos está dando este valor que está aquí en la fila final. Significación asintótica. Y nos dice 0,000. Esto es área. Esta es el área de nuestra investigación. Aquí lo han redondeado a 3 decimales y quedó con 0. Los valores pueden estar más lejos. Podría ser 0.00048. Yo no voy a poner tantos dígitos. Ya está, lo redondeo a 3 decimales y es esto. ¿De acuerdo? Entonces, repito, si yo dibujo el gráfico aquí, la línea es 22, pero no sé en dónde ubicarla, si a la derecha o a la izquierda, no lo sé, porque no tengo la línea crítica. Pero ¿quién me está ayudando? Es el área. El área es bien chiquita. Esta área es nuestra. Si yo le quisiese poner algo, le diría P igual a 0,0. Si quiero completar eso, le pondría P de la investigación, 0,00. Ese es el P de nuestra investigación. Ahora, este valor de P de nuestra investigación lo comparamos con 0,05, que es la probabilidad, es el área que hemos elegido, el error alfa. Y está pues re fácil, 0,00 es un área más chiquita que 0,05. Y entonces, si yo digo P es menor a 0,05, lógico, estoy aceptando la hipótesis alternativa. ¿Se entendió más? A ver, ¿me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora, sí la escuchamos, sino que mis compañeros quisieran que sí podría compartir pantalla. Creo que algunos están perdidos. ¿Que no está compartiendo la pantalla? No, Ay, ¿qué ha pasado? Pero avísenme, pues me estoy habla y no me dicen que no hay pantalla. Si les dije voy a compartir la pantalla. Ya, ahora... Sí, doctora. ahora sí, doctora. Ya, ahora otra vez hablar, ya está. Perfecto, les decía que en la práctica 15 tenemos dos pruebas, ¿no? Kruskal-Wallis y Friedman, que son no paramétricas, que reemplazan al análisis de varianza. Entonces, en este primer grupo, en este primer ejemplo, se ha medido concentración de yodo en orina, es variable cuantitativa, pero se ha medido en grupos de niños, un grupo de 5 a 6, otro grupo de 7 a 8, otro grupo de 9 a 10, otro grupo de 11 a 12, otro grupo de 13 a más. Entonces son muestras independientes.
Como no cumple con distribución normal, no puedo utilizar análisis de varianza. En su lugar, ¿qué voy a utilizar? Kruskal-Wallis. Hemos aplicado la prueba de Kruskal-Wallis para estos datos en SPSS y nos ha salido estos resultados. Siempre los resultados, porque el SPSS da bastante información. Dentro de toda esa información, busquemos esto que dice estadísticos de prueba. Esto nos interesa. Y aquí, la prueba de Kruskal-Wallis nos está dando esta primera información. Dice H mayúscula de Kruskal-Wallis. Se le simboliza la prueba con H mayúscula. 22,45. Esto es el valor de la línea. ¿De acuerdo? Es el valor de la línea. Nosotros tendríamos el gráfico con una línea que separa 0,05 el error alfa. La línea de nuestra investigación es 22. Pero si yo veo solo la línea, no sé en dónde ubicarla, si a la derecha o a la izquierda, porque no conozco el valor de la línea que separa 0,05. Entonces no me hago problemas, me voy a la parte final, en donde dice significación asintótica. Y esta significación asintótica es área 0,00. Aquí está aproximado a 3 decimales y los 3 primeros decimales nos ha caído 0,00. Esto es área de nuestra investigación. ¿Con quién tenemos que comparar esta área? Con 0,05, porque 0,05 también es área. Comparo área con área. Puedo comparar línea con línea. El problema es que no conozco la línea crítica. Conozco la línea de nuestra investigación, pero no conozco la línea crítica. Pero si no tengo líneas, entonces comparo área. Este es el área de nuestra investigación. Tengo que compararla con 0,05. Y entonces, de hecho, digo, el P de nuestra investigación es 0,00. El P crítico es 0,05. ¿Qué concluyo? Que el P nuestro es menor a 0,05. Y si el P es menor a 0,05, se acepta la hipótesis alternativa. ¿Está más claro? Sí, doctora. Ya, a ver si está más claro. Otra vez apliqué el Kruskal-Wallis aquí para este ejemplo. ¿Qué decisión toman con este resultado? Otra vez, tenemos línea, pero la línea no sabemos si ubicarla a la derecha o a la izquierda porque no conocemos la línea crítica. No nos da, aquí no nos da. Tendríamos que ir a buscar la tabla de Kruskal-Wallis, todo un lío. No me voy a hacer ese problema porque tengo área. Entonces, ¿qué decisión toman en este ejemplo? Que se acepta la hipótesis nula. Se acepta la hipótesis nula. Aquí yo le podría poner probabilidad de la investigación igual a 0,314. Probabilidad crítica igual a 0,05. ¿Cuál es nuestro resultado si comparo? Esto es más grande que 0,05. Entonces voy a decir P es mayor que 0,05. ¿Y qué hipótesis voy a aceptar en ese caso? La nula, doctora. La nula, perfecto. Ahora, aquí está Friedman. Dijimos que la prueba de Friedman reemplaza el análisis de varianza, pero las muestras tienen que ser relacionadas. Relacionadas. Para la misma persona, miren aquí se les hace una prueba de memoria a las personas que han sufrido de traumatismo encefalocraneano. Se les hace una prueba de memoria, ¿no? Se les cuenta una historia y se les toma un examen dentro de 1 hora, un día, una semana, un mes, a la misma persona. Son muestras relacionadas. Si son relacionadas, utilizo la prueba de Friedman, ya no Kruskal-Wallis, la prueba de Friedman.
Entonces, busco estadísticos de prueba. Tengo línea. Friedman, le suelen decir en el SPS, es la prueba de Friedman, pero yo no sé por qué lo simbolizan y ponen chi cuadrado, pero es la prueba de Friedman. Salió la línea 1855, esa es la línea de nuestra investigación. Pero no sabemos la línea crítica y entonces no sabría si ubicarla a la derecha o a la izquierda. Pero no nos hacemos problema, buscamos área y comparamos área. ¿Qué decisión toman con este resultado? Se acepta la hipótesis La alternativa. hipótesis alternativa. ¿Y P es menor o mayor? Menor. Menor que 0,05. Excelente. Y finalmente aquí, ¿qué decisión toman? Lo Se mismo. acepta la hipótesis nula. La Alternativa. hipótesis alternativa. ¿Y cómo es P? Menor a 0,05. Excelente. Está más claro, ¿verdad? Sí, ahora sí, doctor. Ya, repasen, por favor, repasen. No se trata de decir, ya lo entendí en este momento, ahorita ya lo entendí. Una miradita más para ya que pase a ser aprendizaje. Nuestra memoria es muy frágil, nos olvidamos fácilmente. Pero si repasamos, tenemos que repasar. Ese es el proceso de estudio. Tenemos que volverlo a ver una vez, dos veces. Y ahí ya pasó a ser aprendizaje completo. Muy bien. Doctora, Sí, dime. disculpe, en la práctica de Udemann-Whitney aparecen en los estadísticos de prueba, por así decirlo, sale la significancia asintótica y sale otra también que dice significación exacta. En esa, ¿cuál de las dos usaríamos como nuestra área? A ver, déjame ver. En la práctica, ¿qué práctica es? Práctica 13. A ver, déjame buscar. Ya, ¿estamos viendo la 13? Sí, señora doctora. Ya. Siempre los paquetes estadísticos nos dan otra información anexa si es que se quieren utilizar, pero nosotros por ahora utilicemos estrictamente lo que estamos haciendo. Aquí nos dice Mann-Whitney y utilicemos U de Mann-Whitney. Este primer valor es la línea. Pero otra vez, no nos da el valor de la línea crítica. No podría saber si va a ir esta línea a la derecha o a la izquierda del valor crítico. Aquí también ha calculado Wilcoxon, pero olvídense de Wilcoxon, olvídense. Trabajemos solo con Udemann-Whitney porque son las características que estamos respetando para la prueba. Pero además nos da valores de significancia. Y aquí nos dice significación asintótica bilateral. ¿Cuándo utilizarán la bilateral? Cuando ustedes han decidido trabajar desde el comienzo con un error de 0,025. ¿De acuerdo? Si su tamaño de muestra está para 0,025, utilizan ese. Pero si ustedes al comienzo su tamaño de muestra lo han elegido para el 5%, lógico que tienen que trabajar con el unilateral, con este de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eligen este. Si es unilateral, 0,07. ¿Qué decisión tomaría? P menor a 0,05. La hipótesis alternativa. Perfecto. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Pero doctora. imagina que en tu estudio has decidido trabajar con 2,5. El tamaño de muestra es para 2,5 de error. 0,025. ¿Qué decisión tomas? Ahí tendrías que escoger el bilateral, este. ¿Qué decisión toma? ¿Se acepta la alternativa? Alternativa. Claro, porque sigue siendo más chiquito que 0,025. ¿De acuerdo?
Ya está Sí, más claro, ¿verdad? sí, doctora. ¿Y si Dime. trabajamos con 0,01 en estadísticos de prueba y trilateral? No, no. Si Mm, decides trabajar con el 0,01, el SPSS te puede dar esto. Y ya comparas con tu valor 0,01, no hay ningún problema. ¿Cómo es este valor con el 0,01? ¿De acuerdo? Ahí sí tendría que ser pues más chiquito. Imagina que tú has decidido, tu tamaño de muestra está para 0,01 y te sale aquí 0,00. ¿Soporta tu error o no? El tuyo es 0,01 y la prueba salió 0,00. Claro que vas a decir acepto la alternativa y P es menor a 0,01. claro. ¿De acuerdo? Pero eso lo decides desde el tamaño de muestra. Desde ahí tú decides, yo voy a trabajar con 0,05, voy a trabajar con 0,25, voy a trabajar con 0,01. Y de acuerdo a eso haces la interpretación. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctora. Entonces, eso de sí, asintótica bilateral solo es para el 0,25. Claro, que tú hayas decidido desde el comienzo, porque los tamaños de muestra no son los mismos. ¿De acuerdo? De acuerdo, Muy doctora. bien. Ya, y por último, a ver, en este, ¿qué decisión tomaría? 0,095. Se acepta la hipótesis nula. Nula. Y P mayor Perfecto. a 0,05. P mayor a 0,05. ¿Sí? Muy bien. Miren, casi nos hemos pasado las 2 horas haciendo el repaso, pero está bien porque es importante que este tema esté bien aprendido. Bien aprendido, es la base para todo. Imagínense, todas las pruebas se interpretan de la misma forma. Vamos a continuar con los temas. Hablamos de un nuevo tema. Hasta ahí están estas pruebas de contraste. Pero vamos a hablar de un nuevo tema. Este tema también es muy importante en medicina, es bastante utilizado, también hay bastantes investigaciones al respecto. Variables bidimensionales. Variables bidimensionales. ¿A qué le llamamos variables bidimensionales? Son dos variables cuantitativas que se van a medir juntas a la misma unidad de estudio. Se van a medir juntas, van de la mano, ¿de acuerdo? Y si se miden juntas y si van de la mano, lógico que nosotros vamos a querer demostrar cómo es la variación de una en función a la otra. ¿Cómo es que están asociadas? ¿Cuánto están juntas una con la otra? ¿De acuerdo? Esas son las variables bidimensionales. Cuando se habla de las variables bidimensionales, repito, cuantitativas, no es cualitativas, solo cuantitativas. Cuando se habla de estas variables, lo que se busca es encontrar si existe o no existe relación, asociación entre ellas. Por ejemplo, puedo considerar como variables bidimensionales la edad y las horas de sueño. Edad es cuantitativa, horas de sueño también es una variable cuantitativa. Entonces, aquí entran estas palabras, esta clasificación de variables que también la vimos cuando hemos hablado de variables. Cuando tenemos variables bidimensionales, una de las variables es la variable independiente y la otra es la variable dependiente. Independiente, dependiente. Si yo digo edad
horas de sueño, ¿cuál será la variable independiente? ¿Edad? Edad. La edad. ¿Y cuál es la dependiente? Las horas de sueño. Creo que conocemos, ¿no? Que a mayor edad disminuyen las horas de sueño. Esa es la idea. Encontrar cómo es que están relacionadas. ¿Y qué tan cierto es esto? O sea, ¿realmente es cierto que a mayor edad hay menos horas de sueño? Pues se ha tenido que investigar. Se tiene que demostrar estadísticamente. El soporte para lo que nosotros decimos es la estadística. Es la estadística. ¿De acuerdo? Empíricamente no podemos decir nada. Empíricamente yo no puedo decir, he visto que una persona que tiene 60 años solo duerme 3 horas. Por lo tanto, todos los que tienen 60 años deben dormir 3 horas. No lo podemos decir. Tenemos que tener un tamaño de muestra. Tenemos que aplicar una prueba estadística. Y la prueba estadística es el respaldo para lo que vamos a decir. ¿De acuerdo? En la clínica médica hay muchas cosas que por la práctica lo pueden decir, pero siempre debe estar el respaldo estadístico. Y no solamente hacerlo una vez, hacerlo 2, hacerlo 3 veces, verificar que sale lo mismo. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, cuando se habla de estas variables bidimensionales, tenemos 2 pruebas. La correlación lineal y la otra es la regresión lineal de Pearson. 2 pruebas. Comencemos hablando de la correlación lineal de Pearson. La correlación se aplica para variables cuantitativas. Decimos que 2 variables están correlacionadas cuando al variar una, la otra también varía sistemáticamente. Cuando al variar una, la otra también varía sistemáticamente. Si seguimos con nuestro ejemplo edad, horas de sueño, yo podría decir, si la edad aumenta en 10 años, las horas de sueño disminuyen en 1. Entonces, cada 10 años disminuye 1 hora de sueño. Eso es lo que significa correlación. Que si una variable cambia, la otra va a cambiar en función a la primera. A eso se refiere con variables bidimensionales. En medicina hay cantidad de temas que ameritan este tipo de prueba, esta estadística, muchas. Cuando se habla de correlación, se calcula el valor R. El estadístico se simboliza como R minúscula. Y R nos indica 2 cosas. R va a tener signo y va a tener valor. El valor indica la fuerza de la asociación. Y el signo indica la dirección de la asociación. ¿De acuerdo? El valor, la fuerza, y el signo, la dirección. Por dirección, la relación puede ser directa o puede ser inversa. Ahorita lo vemos. ¿Cómo se interpreta R? Los valores de R, los valores del coeficiente de correlación, van desde -1 hasta +1. El más se sobreentiende. Desde -1 hasta +1. Pasando por el 0. Mejor les cuento aquí. Bueno, hay una tablita, una escala, que nos mide la fuerza de la relación en función a los valores de R. Se dice que una relación es muy fuerte si los valores van de 0,5 a 1, negativo o positivo. Negativo o positivo.
La fuerza es moderada si van de 0,3 a 0,5. Negativo o positivo. La fuerza es débil si van de 0,1 a 0,3. Positivo o negativo. Y es muy débil o es ninguna relación de 0 a 0,1. Positivo o negativo. Aquí les explico esto. Miren. Si ustedes hacen una investigación de este tipo, imaginen, edad con horas de sueño. Tienen que trabajar en un tamaño de muestra, imaginen que han calculado y les ha salido 80. 80 personas. Edad, horas de sueño. No se pueden separar esos datos. Para cada persona los dos datos tienen que estar juntos. Edad, horas de sueño. Entonces, matemáticamente, vamos a tener X para la variable independiente y Y para la variable dependiente. Matemáticamente es XY, pero ya nosotros, cuando hagan la investigación de este tipo, ya no le van a poner XY. Aquí le pondrán edad, paréntesis años, y aquí le pondrán horas de sueño. Edad es independiente, siempre va aquí. Eso sí, estrictamente, el independiente va aquí y la dependiente va en el eje Y. Entonces, para cada persona van a tener dos datos. Persona 1, 18 años, 9 horas de sueño. Yo tendré que buscar aquí en la escala 18 y aquí tendré que buscar 9. Hago la intersección y pongo el puntito. Cada puntito de estos es la intersección de las dos variables, por eso se le dice bidimensional. Las dos a la vez me van a permitir graficar en este cuadrante del plano cartesiano un punto. Hago evidente un punto. Este punto tiene valor de edad y tiene valor de horas de sueño. Si cuando hemos graficado los 80 datos me ha salido así, todos dispersos, de hecho, cuando calcule R, me va a salir 0. Eso significa que no hay correlación. 0, ausencia de correlación. ¿Eso qué quiere decir? Eso querrá decir que nada tiene que ver la edad con las horas de sueño. Que las personas sean de poca edad, de media edad o de alta edad, duermen lo mismo. No hay relación. Pero sí, grafican los 80 datos y les cae toditos en una línea perfecta, como esta, una línea perfecta. Cuando calculen R, les va a salir más 1. Les va a salir más 1. El más significa que la línea es ascendente a la derecha. Y cuando es ascendente a la derecha, la relación es directa. Eso significaría a más edad, más horas de sueño. ¿De acuerdo? Si graficamos los 80 datos y nos sale así en una línea como esta, todos los 80 datos sobre una línea perfecta, R va a ser más 1. El más significa relación directa. Más edad, más horas de sueño. Y el 1, que es el valor, indica la fuerza de asociación. Y la máxima fuerza se mide con 1. Puede ser 1 positivo o 1 negativo. Se mide con 1. Es la relación perfecta. Eso quiere decir que en todos los casos, a mayor edad, mayor horas de sueño. Eso significaría. ¿De acuerdo? Pero sabemos que con la edad y las horas de sueño eso no es así. Más bien es así. Si grafico los 80 datos y me sale así como esta línea, cuando calcule R me sale menos 1. El menos significa relación inversa. ¿Y qué significa la relación inversa? Más edad, menos horas de sueño. Si una variable aumenta, la otra disminuye. Eso es R menos 1. ¿De acuerdo?
R menos 1. Y el 1 es la fuerza, es perfecta la asociación. Bien difícil obtener esto, muy difícil, realmente muy difícil hallar las relaciones perfectas. Si nosotros graficamos los 80 datos, puede que nos salga así, un poquito dispersos, pero se nota la tendencia. Igual aquí se nota la tendencia. Ya no va a ser 1, puede ser 0,8. Si se van dispersando un poquito más, R va a ser 0,6. Si se van dispersando más, 0,3, 0,2. Si se dispersan totalmente, 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí el R nos da un valor. Puede ser positivo, relación directa, puede ser negativo, relación inversa. Y podemos interpretar de acuerdo a esto. De acuerdo a esto. ¿Cómo interpretaría aquí? Aquí, por ejemplo, si sigo con edad y horas de sueño, ¿cómo interpretaría? Yo diría, existe fuerte asociación directa. Así diría aquí, para este yo diría, existe fuerte asociación directa entre paréntesis, R igual a 1, cierro paréntesis, entre la edad y las horas de sueño. En este caso diría, existe fuerte, porque es 1, fuerte asociación inversa, entre paréntesis, R igual a menos 1, entre la edad y las horas de sueño. Voy a decir fuerte entre 0,5 y 1, moderada entre 0,3 y 5, débil entre 0,1 y 0,3, ninguna 0, muy débil 0,1, ¿no? Muy débil. Eso es correlación. Y la regresión es plantear una ecuación, olvídense de esto. La regresión es plantear una ecuación de la recta. Ustedes se acordarán de matemática. Es plantear una ecuación de la recta. Y la ecuación de la recta es lo que más se suele hacer en el colegio, ¿no? La ecuación de la recta nos dice y es igual a A más BX. Y es igual a A más BX. Con nuestros resultados debemos reemplazar A y debemos reemplazar B. Cuando hacemos esta prueba de regresión, ya vamos a tener un valor de A y un valor de B. Y solo nos van a quedar las variables. Ya saben que Y es la variable dependiente y X es la independiente. Entonces, esta ecuación nos va a servir para predecir. Por ejemplo, yo puedo decir, si tengo un valor de 2, X igual a 2, ¿cuánto será Y? Puedo calcular Y, porque ya conozco el valor de A y el valor de B. Entonces, esta ecuación es muy importante también, nos va a permitir predecir. A ver si nos vamos al gráfico, esta sería la línea, ¿no? La ecuación es Y es igual a A más BX. También la podrían poner BX más A, es lo mismo, BX más A. ¿Qué significa A? A es el punto de intersección de la línea con el eje Y. A es el punto de intersección de la línea con el eje Y. Y B es la pendiente, es la inclinación que tiene la línea. Y miren ustedes, B va asociado con X. Y entonces, esta pendiente que va asociada con X va a determinar los cambios de Y. Puede haber más inclinación, menos inclinación, pero entonces va a determinar los valores de Y. Eso es lo importante. Decimos que Y va a cambiar sistemáticamente de acuerdo a cómo cambie X, pero el cambio que se va a producir también va a depender de este coeficiente B. Eso se saca de los resultados. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante. Queremos estudiar la relación que existe entre la ingesta de sodio y la presión diastólica en hipertensos
de 48 a 53 años, entre la ingesta de sodio y la presión arterial. Ingesta de sodio sería independiente. Eso es lo primero que tenemos que identificar. Esto sería X. Y la presión diastólica depende de la ingesta de sodio. Esto sería Y. Hacemos la prueba y el resultado se presenta en gráfico. ¿De acuerdo? El resultado se presenta en gráfico, así como está. Número de gráfico, título de gráfico que responda a las 4 preguntas, título a cada eje. No nos olvidemos, ya sabemos construir un gráfico. Este es el gráfico que tiene las 2 pruebas, regresión y correlación. Aquí está la ecuación de regresión. Aquí está. Bx, ya conocemos el valor de B que ha salido de procesar estos datos. Y también conocemos A, que ha salido de procesar estos datos. Y entonces nos queda Y y nos queda X. X es la ingesta de sal. Entonces yo puedo predecir, yo puedo decir, ¿y si una persona hipertensa de 48 a 53 años de edad se come 20 gramos de sal al día, cuál va a ser su presión? Fácil, 3,44 por 20 más 47,86. Y me va a salir, me va a permitir predecir cuál sería su presión diastólica. ¿Qué más nos da la prueba? R. Realmente cuando hacemos la prueba nos da R cuadrado. A R cuadrado se le dice coeficiente de determinación. Coeficiente de determinación. Y este coeficiente se debe poner en porcentaje. Aquí será 93%. ¿Eso qué significa? Significa que de 100 personas, en 93 se va a dar esta relación. O sea que en 93, si comen más sal, su presión aumenta sí o sí. Y solo en 7, si comen más sal, su presión sigue siendo la misma. ¿De acuerdo? Ese valor de R cuadrado es muy importante. Coeficiente de determinación. De 100 personas, en 93 se da esta asociación. Si yo saco la raíz cuadrada de esto, me da R. Me da esa correlación, 0,96. Positivo. Entonces, ¿cómo interpreto este R? Diré, existe una fuerte asociación directa, paréntesis, R igual a 0,96, entre la ingesta de sal y la presión diastólica. Por eso es que los cardiólogos dicen, ¿no? No consumas mucha sal. Es un problema hasta silencioso, ¿no? Que cuando ya se manifiesta, ya es tarde. ¿De acuerdo? Por eso nos dicen, porque esto está sumamente demostrado y sumamente investigado, que la relación es directa entre el consumo de sal y la tensión diastólica. Y existe una fuerte asociación. Pero ¿qué hubiese pasado si R nos hubiese salido 0,2? Tal vez los médicos nos dirán, no te preocupes, come nomás la sal que quieras, total no hay tanta asociación. ¿De acuerdo? Y para terminar, esto, algunas investigaciones lo dejan aquí. Está bien, lo dejan aquí. Estás demostrando que hay asociación, que es fuerte la asociación, que se da de 100 casos en 93. Pero para reforzar más, se hace una prueba estadística. Se dice en la hipótesis nula, para nuestro ejemplo, aquí diríamos 0,96, que es nuestro R. 0,96 es igual a 0. Si decimos que 0,96 es igual a 0, significa que no habría asociación. Y en la alternativa diríamos 0,96 es diferente de 0. Tal vez ustedes digan, no se pase, pues, ¿no? 0,96 no puede ser igual a 0.
Está bien, pero tenemos que hacer la prueba, lo tenemos que demostrar. ¿De acuerdo? La estadística es para eso, demostrar, respaldar. Y no decirlo porque yo lo veo, pues es así. No. Entonces, hacemos una prueba de T-de-Student con esta formulita. T-de-Student es igual. Aquí pondría 0,96 menos 0. Dividido la raíz cuadrada de 1 menos 0,93, porque nos está pidiendo el R cuadrado, 0,93. Entonces yo le pondría 0,93 dividido N, son 15 datos, menos 2. Siempre que tenemos el número de datos menos 2 o menos 1, son los grados de libertad. ¿De acuerdo? N menos 2, son 15 menos 2. Hago la prueba y será el T de la investigación. Para tomar la decisión si acepto la nula o acepto la alternativa, necesito el T crítico. Ahí sí tendría que ir a la tabla de T-de-Student y buscar. Con un error de 0,05, grados de libertad 15 menos 2, 13, ¿cuál es el valor crítico? Este valor de la investigación, en función a ese valor crítico, lo tendré que ubicar a la derecha o a la izquierda. Y me va a permitir decir, acepto la nula o acepto la alternativa. Con eso estamos respaldando toda nuestra investigación. Alejandro, yo les voy a pedir, para poderles explicar en Excel, les voy a pedir media horita. ¿Cuándo me dan esa media horita? Me avisan. ¿Ya? Por favor, Alejandro. De acuerdo, doctor. Ya, media horita para poder explicar en Excel y ver cómo se hace el gráfico y cómo finalmente podemos aplicar los resultados que tengamos en una investigación y también orientarlos un poquito con la práctica número 16. ¿Ya? Tratemos de que sea en estos días. Si fuese hoy día, sería genial. Ya me avisas, Alejandro. Aquí nos quedaremos. Creo que podría ser el jueves, doctora. Creo. ¿El jueves a qué hora? ¿A qué hora recuperamos? O sea, justo después de la clase. O sea, tenemos hasta las 11:30. Perfecto. Perfecto, ahí nos quedamos un ratito más, ¿ya? De acuerdo, doctora. Sí, me dicen que sí, está bien el Ya jueves. está, genial. Entonces el jueves, pero me hacen acordar, ¿ah? Me hacen acordar. Muy bien. Aquí terminamos nuestra clase hasta el día jueves. Organicen su tiempo, por favor, organicen, no desmayen al final, mantengan buenas notas, ¿ya? A estudiar. Hasta el jueves, cuídense bastante. Hasta el jueves, Hasta doctora. luego.